Hola, buenas tardes compañeros y maestra. Yo les voy a hablar acerca de un video de la unidad 2 llamado Aprender y enseñar a partir de situaciones del entorno. Bueno, este video es muy interesante porque en un inicio nos cuenta una anécdota acerca de un niño, que este niño siempre tenía la fama de ser muy sabio, de ser muy inteligente y todos pensaban que lo sabía todo. Hasta que un día, pues sus compañeritos vieron un pajarito en el patio de su escuela y le preguntaron, bueno, tú que lo sabes todo, ¿cuál es el nombre de este pájaro? ¿Qué especie es? Entonces, pues él se quedó muy sorprendido y no supo qué contestar porque no sabía exactamente el nombre de la especie, a lo cual sus compañeros eh, respondieron de una manera así de ya no es muy sabio, ya no sabe nada. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que muchas veces cometemos el error de aprender los conceptos en lugar de aprender o comprender las cosas. Por eso nosotros como docentes es importante pensar en qué deben de aprender los alumnos, como aquí lo menciona en mi lámina. Nos plantea la idea de saber cosas, es diferente a saber el nombre de las cosas, además de que confundimos el aprender con el aprender a nombrar. Después de que pasó todo esto, igual nos menciona en el video que hay preguntas más interesantes que no necesariamente necesitan ser conceptos para que nosotros los aprendamos, sino que hay preguntas más importantes como ¿cómo crecen los pájaros? ¿Cómo vuelan los pájaros? ¿Cómo tienen sus hijos los pájaros? ¿Cómo les afecta el clima a los pájaros? ¿Y qué pasaría si hay un incendio? Todo este tipo de preguntas más, es más importante que simplemente aprender un concepto. También nos maneja otro ejemplo acerca de que muchas veces espantaban a los niños diciéndoles, no, pues se tienen que aprender los nombres de los huesos, de todos los huesos del cuerpo humano, ni siquiera sabían cuántos huesos hay en el cuerpo. Entonces, pues, ¿para qué tienen que memorizar y aprender conceptos y nada sirve que lo comprendan? Bueno, también otro punto nos menciona acerca de las competencias, que era una tendencia muy importante en esos años y que se puso muy de moda y que todos ya hablaban de las competencias y que eran las competencias, que era el nuevo modelo que nosotros teníamos que adoptar. Y pues nos habla acerca de la competencia, que es actuar en situaciones diversas para saber tomar decisiones a lo largo de nuestra vida y que sean pues positivas más que nada o asertivas. Bueno, posteriormente nos maneja en el video para qué aprender cosas. ¿Por qué tenemos que aprender cosas? ¿Para qué aprender estas cosas? Bueno, la respuesta que nos daba es el conocimiento de la cultura como algo inherente a la especie humana, el conocimiento como medio para transformar el mundo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no solamente tenemos que aprender cosas por aprender, sino que este conocimiento nos va a llevar a transformar nuestro mundo, a mejorar, a tomar buenas decisiones, para actuar, no solo para decir yo soy culto, lo sé todo, soy el más sabio, sino para ir más allá. Otra de las cosas es para saber que es una fuente de placer, o sea, el conocimiento muchas veces nos abre puertas, nos abre temas, nos abre pláticas como una fuente de placer emocional, una satisfacción que muchas personas llegan a tener después de obtener este conocimiento. Paso a la siguiente lámina, que es ¿qué son las cosas que tenemos que aprender? Bueno, nos menciona que las cosas culturales son saberes llamados disciplinas, un saber que se organiza a través de disciplinas con sus teorías, que son maneras de mirar y explicar el mundo, ya que no hay una manera global de explicar el mundo. Cada vez surgen más ciencias, una nueva manera de explicar los fenómenos con este tipo de ciencias que van surgiendo. Entonces, ¿qué cosas tenemos que aprender? Disciplinas acerca de la cultura que nos llevan a teorías para poder explicar fenómenos naturales y sociales. Otro punto importante en esta pregunta es muchas veces cuando a los niños se les pide que observen, son las cosas que ya sabían, o sea, les pedimos que observen tal vez una hoja, pero ya saben que la hoja tiene ranuras
y lo importante es la interacción con las personas. Por eso nuestro trabajo es importante, ya que nosotros vamos a ser los guías de nuestros alumnos para poder ayudar a los niños y a las niñas para aprender a dialogar. Nos mencionaba en esta parte del video que muchas veces nosotros como docentes les decimos observen este objeto, este fenómeno, pero son cosas que los alumnos ya saben, entonces va más allá de mirar. O sea, nos mencionaba que tienen que dialogar con personas que tal vez conocen un poco más del tema para que ese conocimiento lo puedan comprender y no solamente se queden observé y dije, bueno, está bien, está mal, lo tiene, no lo tiene. La escuela como institución mediadora del saber para promover que la cultura y los valores establecidos en una sociedad puedan ser compartidos por las nuevas generaciones. Por eso es que nosotros somos tan importantes en la educación de los alumnos, porque somos una institución que va a ayudar a promover este cambio, esta toma de decisiones buenas para las nuevas generaciones que vienen más adelante. Bueno, acerca de las preguntas, creo que son muy importantes, lo mencionaba al inicio, no deben de ser preguntas de concepto, deben ser preguntas que tal vez nos ayuden a generar otras preguntas. Nos mencionaba igual que muchas veces los niños tienden a preguntar por qué y por qué, pero no está mal la pregunta por qué, pero podemos transformar este tipo de preguntas nosotros como docentes al cómo llegar a esto. O sea, siempre que nos digan un por qué, transformarlo en cómo. Posteriormente nos habla acerca de que hay diferentes o distintos tipos de preguntas, dentro de las cuales se encuentran las preguntas concretas, cerradas, que nos dicen, aquí nos menciona un ejemplo y nos dice, ¿duermen las ballenas? Esta es una pregunta cerrada porque se contesta con un simple sí o un no. Esto quiere decir que la técnica es investigar si las ballenas duermen o no, y ahí se queda, o sea, ¿duermen? Sí, no duermen, no. Entonces, pues esto no nos genera un conocimiento significativo para llegar a tomar buenas decisiones. Aquí nos menciona diferentes tipos de preguntas, dentro de las cuales nos menciona igual que tal vez estas preguntas de concretas o las cerradas son buenas, o sea, no tampoco se deben de descartar y ya porque solamente se contestan con un sí o no, sino que tal vez estas preguntas debemos de analizarlas y ver si son interesantes o si solo son interesantes y nos permiten generar otras preguntas a partir de esta, como por ejemplo, nos menciona, ¿qué es dormir? Esta pregunta surgió a partir de la anterior. Entonces, esta pregunta es una pregunta de definición. ¿Qué es dormir? Porque se va a decir lo que es dormir, la definición de dormir. Posteriormente nos menciona para qué se duerme, porque es una función que tenemos los seres vivos. Posteriormente nos menciona qué pasa cuando se duerme. La dinámica es dinámica porque explica un proceso. Y finalmente nos menciona este tipo de pregunta que es ¿qué pasaría si no se durmiera? Una hipótesis, una pregunta hipotética porque nosotros vamos a suponer una posible solución buena o mala ante esta pregunta. Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Este punto creo que es muy importante y debemos de saber diferenciar entre curiosidad e interés. ¿Por qué diferenciar entre curiosidad e interés? Que son cosas muy, muy diferentes que tal vez nosotros hemos venido mencionando a lo largo de nuestro curso y decimos, no, la curiosidad es muy buena, que es una herramienta que todos los alumnos siempre tienen porque ellos dicen, yo soy bien curioso y a partir de eso surgen preguntas, pero no, o sea, debemos de saber la diferencia entre curiosidad e interés. Esta parte creo que me llamó bastante la atención y bueno, se las voy a explicar. Nos menciona en el video que la curiosidad nace de una pregunta que se satisface fácilmente y que no genera un conocimiento. Nos menciona que es una intriga, una pregunta que nosotros tenemos y que tal vez si es contestada al instante, o sea, satisfaces tu necesidad de curiosidad y ya después se te olvida y ya no sabes más acerca de este tema. Un ejemplo de este tipo de preguntas de curiosidad que se quedan ahí es, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es el animal que corre más?
porque ¿cuál es más grande? Tú dices, bueno, esta botella es más grande que esta, ¿no? Y ahí se queda, no generas un conocimiento. Posteriormente nos menciona el concepto de interés y nos dice que igual surge de una pregunta relacionada a una actividad que permanece a largo plazo o de largo tiempo. Y que sí, por el contrario a la curiosidad, el interés genera un conocimiento. Y aquí nos menciona una pregunta relacionada al interés, cómo funciona, o sea, ya no se queda como en las preguntas pasadas, en el sí y no, en el chico grande, sino cómo funciona un procedimiento, un proceso que tal vez se te va a quedar un conocimiento que vas a poder aplicar en tu vida diaria. Bueno, finalmente en este video nos explica acerca de un proyecto que nosotros como maestros pues debemos de implementar con nuestros alumnos a partir de la construcción de modelos que ya habíamos visto en un curso anterior, que los modelos pues son representaciones como una maqueta, un esquema y todo esto que ya hemos mencionado a lo largo del semestre pasado. La construcción de modelos requiere tiempo, manipular y observar desde cada punto de vista, hablar, interaccionar y abstraer. Esto nos menciona que una construcción de modelo no es cualquier cosa que se pida de un día para otro, porque genera un proceso de indagación que nosotros como maestros debemos de tener en cuenta. Bueno, nos menciona igual que generalmente a través de un proyecto se pueden generar 2 o 3 maneras de explicar. No podemos pensar que podemos observar todo. Y creo que es muy importante porque muchas veces dejamos esta sobrecarga en, en un proyecto y queremos que nuestros alumnos aprendan todo o se graben todos los conceptos cuando estamos equivocados, y un proyecto generalmente tiene propósitos especiales y no debe sobrepasar 2 o 3 porque ya se saturaría, entonces ya no obtendríamos estos propósitos. Aquí nos menciona un ejemplo de proyecto acerca de los incendios forestales como una perturbación por su relevancia social en esta comunidad, por las posibilidades de construir conocimientos sobre las perturbaciones y las relaciones de los seres vivos y el medio. Nos menciona que tal vez debemos de obtener temas que tengan un conocimiento, pero que sean de relevancia social, o sea, que tengan que ver con el contexto de los alumnos. Y aquí nos menciona que parten de una del periódico sobre los incendios de aquel verano. Y las preguntas que se plantean los niños son así: se quemó todo, pero nosotros como docentes debemos de replantear estas preguntas y no quedarse solamente en el de, pues sí, se quemó todo, pero ¿qué es todo? O sea, nosotros debemos de replantear y decir al alumno qué es todo, qué hay en el bosque para que pues sea un bosque, y todo este tipo de preguntas. Otra pregunta que nos mencionaba que los alumnos plantean es: ¿se mueren todos los animales? Entonces, volvemos a replantear. O sea, no son malas las preguntas que plantean los alumnos, pero podemos mejorarlas o surgir nuevas preguntas que tal vez sean más importantes o con, ¿cómo se dice? Que nos ayuden a contemplar todo de una manera más amplia. Porque, por ejemplo, aquí se mueren todos los animales y las plantas, ¿dónde quedan? Un bosque, pues tiene vegetación, flora, fauna. Entonces, pues debemos de abarcar todo y no solamente quedarnos con un aspecto. Con, con Luego nos menciona cuánto tiempo tardan en estar igual que antes el bosque, o sea, cuánto tiempo de recuperación, y el replanteamiento es cómo es que el bosque se va a recuperar, de qué manera se va a recuperar, o ya no tanto el tiempo, sino cómo lo va a hacer a lo largo del tiempo. Y bueno, compañeros, creo que eso es todo lo que explica mi video. Espero y vean esto, es muy importante, se relaciona mucho con lo que hemos visto a lo largo del semestre, y les voy a dejar el link para que igual si les interesa y todo puedan observarlo.